En la segunda parte tenemos que terminar el ejercicio, o sea, estaba pendiente las exposiciones del árbol de causas y efectos, pero en lo que concierne al árbol de medios y fines. Entonces, vamos a hacer ahí un trabajo individual. Recuerden que ya está trabajado esto, hoy día tenía que ser la exposición. Y como no hay tiempo para escucharles a todos, entonces lo vamos a hacer simultáneamente, pero lo van a hacer en forma escrita. Ya tengo preparadas las preguntas, les voy a explicar cómo vamos a hacer ese trabajo, lo que han recibido también por WhatsApp. Entonces, vámonos inmediatamente a lo que vamos a la clase que vamos a avanzar hoy día, porque también hay que hacer un trabajo para la siguiente clase. Eh, el trabajo de hoy día, perdón, la lección de hoy día hemos avanzado algo de esto, pero voy a volver a reiterar. Estamos en el tema 5, planteamiento del problema de investigación, ¿no ve? Ya hemos visto que los problemas pueden identificarse mediante el árbol también de causas y efectos. Sin embargo, para fines de investigación, vamos a hacer alguna apreciación rápidamente, tal como estamos viendo en la diapositiva, ¿sí? Bueno, a ver, pasos previos para plantear un problema de investigación. Este capítulo es parte de la metodología de investigación. O sea que cuando elabores tu trabajo de investigación, tú vas a identificar en un punto pertinente que yo te voy a dar, te lo voy a preparar la estructura, vas a identificar como un punto importante este tema que se llama planteamiento del problema de investigación. Bueno, vamos rápidamente con lo que dice la teoría. Eh, ¿Qué significa plantear el problema? Eh, el, el planteamiento del problema de investigación significa afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. A ver, afinar y estructurar formalmente. Cuando uno hace la investigación, y de hecho tú ya has planteado en tu árbol de problemas, la idea es plantear ese problema de manera estructurada, de una manera finita, de una manera bien precisa, ¿sí? En casos de las investigaciones que estamos haciendo, ¿no? Que a veces es automático, o sea, quiere decir, es inmediato, inmediato. El problema es, ¿cuándo es inmediato un problema? Cuando una persona percibe ese problema de manera automática con los sentidos. Vale decir, por ejemplo, este problema del COVID y todo eso, no necesitamos hacer mayor abundamiento porque es una realidad que el ser humano la percibe con sus cinco sentidos, inmediatamente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el problema puede estar ya rápidamente perceptible y no va a haber mayor problema en redactar en qué consiste este problema. Pero otras veces, como en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos haciendo trabajos de contabilidad, administración, economía, puede llevarme un buen tiempo porque depende de la formalidad del tema. Es decir, yo necesito entrar a la lectura, analizar puntos de vista, otros autores sobre la temática, ¿no? Que he elegido y por lo tanto, y hasta contrastar con la realidad, ¿no? Porque dentro de la lectura, digamos, me hablan del fraude, me hablan del desfalco de dinero, etcétera. Yo tengo que leer varias cosas, entonces me va a llevar un buen tiempo todavía para plantear el problema, porque no es simplemente describir lo que dice un libro, hay que saber redactar realmente si tiene un significado de problema. Este autor Aklov, aquí está su año inclusive, nos dice que un problema está correctamente planteado. ¿Cómo yo voy a saber que tu planteamiento del problema está correcto? ¿Sí? Cuando prácticamente está resuelto. Miren qué interesante pensar que yo ya tengo que tener de alguna manera la solución para plantear el problema. Esta es una interesante actividad, ¿sí? En el sentido de que primero trato de ver si ya tiene cierta solución y recién redacto el problema. Es parte de la metodología de investigación. Por eso se exige al investigador que tenga, pero la lectura más abundante posible sobre ese tema. Y como
sería el proceso. Primero se concibe la idea, ¿no ve? Concebir la idea de investigación, que ya la tenemos, que ya hemos escogido el tema, ya hemos leído, muchos de ustedes me lo han presentado ya, han hecho exposición, etc. El siguiente paso es verbalizar en forma clara, es decir, a ver, vamos a expresar de manera verbal, y es bien importante lo verbal, ¿ya? Porque recuerden que en en esta materia lo que estamos haciendo, además de conocer la metodología de investigación y las formas, y además buscar los métodos de estudio, queremos ir perfeccionando dos aspectos que es sumamente importante para el estudiante. Una es la redacción de documentos, que tiene que ser lo más prolijo posible. Redactar un documento significa hilvanar las ideas con la debida sintaxis, hemos dicho, ¿no ve? Y eso lo estamos perfeccionando poco a poco, porque no es tan sencillo, hay que tener redacción correcta, clara y demás, ordenar las ideas, ¿sí? Y la otra es escribirla, pues entonces correctamente. Entonces eso lo llevamos a la pronunciación, y entonces cuando uno hace una exposición se nota el alumno que ha leído, que ha escrito con bastante voluntad, que su vocabulario es fluido, que no se traba, que no está buscando ese momento palabras, ¿no ve? Porque clarito ustedes han tenido la posibilidad de, de presenciar, ¿no ve? Algunos de los alumnos, por ejemplo, cuando no ha leído, no tiene buen vocabulario, dubita pues, ¿no? En este sentido, yo quiero que no tiene vocabulario. Y la idea es tener aquí, verbalizar bien concreto, ¿no ve? El problema es este y demás. Bueno, cuando ya está, entonces se puede verbalizar. Para su efecto es bueno colaborar con otras personas, a ver qué significa esto. Cuando ya tengas redactado mi planteamiento del problema, ¿sí? Siempre es bueno intercambiar, ustedes que son tantos alumnos y además ya tienen grupos y demás, es bueno intercambiarse, es decir, tienes que leérmelo mi planteamiento del problema y yo leo el tuyo, y darse mutuamente recomendaciones y decir, sabes, no se entiende, o qué quieres decir con el problema que estás planteando, ¿no ve? Entonces, ayuda mucho, porque dos personas siempre fortalecen, enriquecen la redacción, por eso es bueno leer. Ahora, si lo haces leer con una persona más experta, ¿sí? Mejor todavía. Pero recuerden que nosotros más estamos a nivel de alumnos, no siempre tenemos un experto a nuestro lado, ¿ya? Esa es la idea de, bueno, pero vamos con los criterios. ¿Qué criterios debemos tomar para formular un problema de investigación? Kerlinger, este autor, nos menciona que son tres, ¿ya? No vas a olvidarte. El problema que vas a redactar, que vas a expresar, debe manifestar una relación entre dos o más variables. El problema tiene que expresar una relación entre dos o más variables. Esto necesita explicación. ¿A qué le vamos a llamar variables? Porque cuando ya escogiste tu tema, dentro de ese tema de investigación, siempre el investigador debe identificar las variables. Bueno, ¿qué vamos a entender por variables? En matemáticas es muy sencillo, pues una variable, ¿qué es? Es una magnitud susceptible de tomar cualquier valor en un campo o recorrido, ¿no? ¿Ve? ¿Qué es una variable? Por ejemplo, la variable X es una magnitud que es susceptible de que asuma el 1, 2, 3, 4, 5, todos los números naturales. A eso se llama variable, porque puede variar en un campo o recorrido, ¿no ve? Que yo defino, tanto la variable y como la variable x. Entonces, en matemáticas, tanto que hemos trabajado, no nos es complicado saber cuáles son variables, x, y, z, etc. Pero en las investigaciones, ¿acaso todo es siempre matemático y numérico? No. Las variables van a ser para la investigación científica, van a ser también conceptos, o sea, los conceptos que utiliza la investigación. Entonces, esos conceptos son de orden cualitativo, o sea, no son numéricos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando eh, los, el feminicidio, ya, voy a, voy a sacar a las personas que me están, ya estoy eliminando, por favor. Vean, ni centellas ya fuera del curso porque me mete mucha bulla ya. No puedo estar.
licenciado, no se le escucha. Ahora sí, ¿se escucha ahora? Sí, sí, licenciado. Ya. ¿Todo lo anterior se ha escuchado? ¿Lo anteriorcito? Sí, licenciado. Ya. Solo hace unos minutos que se cortó, ¿no ve? Sí, sí. Ya. Sí, Ahora sí. licenciado. Ya. Proseguimos. Entonces decíamos, los criterios para plantear un problema son tres. El problema tiene que expresar una relación entre dos o más variables. Estaba diciendo, por ejemplo, si mi estudio es social y estoy hablando, por ejemplo, del índice alto de feminicidio que existe en Bolivia, entonces yo tengo que buscar las variables que fundamentan mi estudio. Y entonces, en ese afán, por ejemplo, ¿no ve? Todo es por ejemplo, yo quiero determinar cuáles son los factores o las causas para que este índice de feminicidios haya subido, porque parece que hay cada vez más. Y entonces yo puedo empezar a identificar con mi investigación, analizando, leyendo, entrevistando, etcétera. Empiezo a determinar, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Esto es hipotético por si acaso. Hay que verificar. Digamos que encontré de que todavía queda arraigada en la sociedad boliviana una conducta machista, y eso también hay que definir qué es machismo, una conducta machista exagerada, por ejemplo. ¿No ve? O sea, estoy argumentando. Mi variable va a ser esa conducta exagerada. Sí, las variables, ¿cómo se identifican en una investigación? Son los conceptos que manejas, los conceptos que identifican el problema en sí. Entonces, a eso se llama variable. Entonces dice el problema, para plantear un problema, tengo que expresar en una relación entre dos o más variables. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Eso tiene que estar clarísimo. Eso es un criterio para plantear. Segundo, el problema debe ser formulado claramente, sin ambigüedad, quiere decir sin contradicciones, sin dobles interpretaciones, ¿sí? Esto tiene que estar formulado como preguntas. Entonces, las preguntas bueno, aquí hay cuatro ejemplos, ¿ya? En realidad no agota, tiene que haber base. ¿Cómo se fundamentan las preguntas? O sea, no tiene que ser del tipo, bueno, van a haber preguntas de tipo ignorancia, digamos, ¿no ve? ¿Qué es el feminicidio? ¿No? Repito, ¿qué es el feminicidio? Es una pregunta en el sentido de ignorancia porque no sé qué es el feminicidio, ¿sí? A eso se refiere. Pero en realidad cuando ya haces el trabajo de investigación, tus preguntas sí tienen que tener más fundamentación. Eso de decir qué es el feminicidio, qué es la pobreza, qué es el subdesarrollo y demás, son preguntas muy gruesas, muy amplias, que uno puede tardar mucho tiempo para explicar. Como nosotros tenemos que concretizar el trabajo de investigación, necesitamos matizar con este tipo de redacción, por ejemplo. ¿Qué efecto? Puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué efecto? Puntos suspensivos. ¿Qué efecto tiene la conducta de protección al niño varón en su tendencia hacia el abuso y maltrato de la mujer? ¿No ve? La pregunta se hace un poco más larga de plantear, pero está más o menos induciendo a un razonamiento. ¿Qué efecto tiene la conducta exagerada en los niños varones, de exagerado proteccionismo a los varones en su reacción, etcétera? Sí, o sea, tiene un sentido de fundamentación bastante profunda. ¿Sí? A decir, por ejemplo, qué es el machismo. ¿Por qué hay machistas? ¿No? Esas preguntas son muy de grosso modo. ¿En qué condiciones? Es otra forma como podríamos ingresar a la redacción de nuestra pregunta. Obviamente aquí dice, ¿en qué condiciones? Puntos suspensivos, ¿no? Porque viene redacción. ¿En qué condiciones se ha desarrollado el problema de la afección de las personas? Vamos a decir, afectadas por esta enfermedad del COVID, ¿sí? ¿En qué condiciones? ¿Vino de golpe? ¿No vino de golpe? ¿Qué ha pasado? Entonces, la pregunta induce a hacer unas respuestas bastante extensas, o sea, obliga a razonar. Otra pregunta, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es la probabilidad de puntos suspensivos? ¿No? De que, o sea, estas cuatro preguntas me obligan a que yo fundamente de manera coherente, de manera interesante, el problema de mi investigación. Entonces, las preguntas que voy a adoptar
tienen que ser en este sentido. Ahora, ¿estos 4 son los únicos? No. Hay otros en el paper que he enviado, hay un ensayito donde te dan ejemplos y todo aquello. La verdad, y ahora sobre esto toma nota, por favor, porque va a haber un trabajo práctico y vas a leer en aula, vas a leer cuáles son tus preguntas y entonces tiene que tener esta connotación, ¿no? Necesito que sea bastante, la pregunta induzca a un razonamiento. No tiene que ser simplemente pregunta de ignorancia, ¿no ve? Ya. Tercero, el planteamiento tiene que dar la posibilidad de prueba empírica. Dice. Eso significa que cuando hagas el planteamiento del problema, así como estas preguntas se están expresando, el lector o ante el cual vas a exponer tu tema tiene que saber que hay prueba, vas a comprobar, tú vas a comprobar. Muchas investigaciones, pues, no manifiestan la posibilidad de comprobar empíricamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no sirve. Recuerda que se te va a medir en el examen o en un trabajo de investigación con estos argumentos teóricos. Pero claro, hay que practicarlos porque en la primera no es tan sencillo como aquí se ve, no es tan sencillo hacer una redacción del planteamiento, ¿ya? ¿Qué más dice la teoría? En los estudios cualitativos, de enfoque cualitativo, el planteamiento del problema puede surgir en cualquier momento de la investigación, dice. O sea, puede nacer al principio mismo, o sea, yo voy a investigar algo que ya sé su problema, puede surgir al medio de la investigación, o sea, recuerden que el enfoque cualitativo te obliga a ir al campo, al trabajo de campo, y recién vas a ir a descubrir el problema. ¿Quiénes hacen eso? Los sociólogos, generalmente, los politólogos también, ¿sí? Empiezan a escudriñar la realidad, hacen análisis, en el camino recién, porque el enfoque cualitativo, recuerda, su propósito es descubrir cuál es la realidad, descubrir, en el camino se descubre. Entonces, el planteamiento del problema puede surgir en cualquier momento, al principio, al medio o al final, o en fin, ¿ya? En cambio, en los cuantitativos prácticamente ya viene definido. Como es cuantitativo, dice cuál es el porcentaje o sea, ya sabemos exactamente. Bueno, y uno de los métodos que hemos usado, y ahora recuerden que hoy día vamos a terminar este trabajo, se llama el árbol de problemas, que lo hemos visto contigo. Es una técnica que pretende identificar el problema primero y después empieza a identificar las causas, los efectos, hasta determinar qué acciones vamos a tomar para eh, subsanar los problemas que sufre la sociedad. Por lo tanto, aquí vamos a reiterar. ¿Cómo se plantea entonces un problema de investigación? 3 elementos fundamentales. Esto no hay que olvidarse. Los objetivos de la investigación. Es el primer y básico punto. De aquí sale, de aquí se parte. Y enseguida vamos a ver sus características. 2, las preguntas de investigación. Lo que hace un momento estaba indicando cómo debería poder matizarse. Aquí está, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona? En fin, más preguntas podemos hacer, pero parte. Entonces, los objetivos, las preguntas y la justificación del estudio. ¿Cómo vamos a justificar nuestro estudio? Vamos a hacer análisis de la viabilidad de llevar adelante la investigación. 3 elementos fundamentales. Ahora bien, hablaremos de los objetivos, porque eso es lo que queremos hacer hoy día. Un trabajito bien interesante lo vamos a hacer. Estos objetivos en los estudios cualitativos pueden iniciarse con entrevistas. Ajá. O sea, yo voy a hacer una entrevista a algún actor que ya elegí como sujeto de investigación. Y entonces ahí podría surgir los objetivos y las preguntas. También, ¿qué podríamos hacer? Podríamos todavía sin un objetivo particular, ¿sí? Y luego visualizar lo que interesa investigar, construyendo inductivamente, poco a poco, hasta generalizar el objetivo. Mira que el procedimiento puede ser paso a paso para determinar el objetivo. En los cualitativos podría ser así. Pero iremos a los objetivos concretamente. ¿Qué
son los objetivos de una investigación? De responder a esta pregunta. ¿Qué pretende tu investigación? ¿Qué pretendes con aquello? No podemos decir nosotros, por ejemplo, no, pues es que yo pretendo leer y conocer un poco más, digamos. Ese es un objetivo muy modesto. La lectura obviamente es requisito mínimo, o sea, previo. Pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres descubrir? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres fundamentar? ¿Sí? Son, las preguntas de investigación son más profundas. Entonces, dos aspectos. La teoría nos dice que la investigación o puedes resolver un problema en especial, o sea, en concreto, a eso, con ese afán vamos a hacer la investigación. Y este aspecto es bien inherente a nuestra carrera, por favor. En auditoría, los auditores lo que hacen en la actividad profesional, se los convoca para emitir una evaluación, ¿sí? Sobre el manejo financiero, sobre el manejo administrativo, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un problema de esa entidad y ustedes van a, todo el trabajo que hagan tiene este propósito, resolver un problema en particular. Y lo van a resolver porque van a escudriñar, van a pedir documentos, van a hacer entrevistas, ¿sí? Van a hacer una serie de acciones. Entonces, en ese afán, el propósito de la investigación sería resolver un problema especial. Tiene que ver con la investigación aplicada, así le hemos llamado. La investigación aplicada pretende resolver un problema en particular. Y eso lo hacemos todos los días, o sea, cotidianamente. Es labor del auditor. Pero por otro lado, la investigación también podría ser, si no es resolver un problema, podríamos probar una teoría o aportar evidencia empírica. Este ámbito, probar una teoría o aportar evidencia empírica, tiene que ver con el descubrimiento de nuevos conocimientos, o sea, realmente ciencia pura, nuevos conocimientos. A ver, descubrimiento, vida en Marte, descubrimiento de esto que estamos buscando, el antídoto para el COVID, o sea, antídoto estoy diciendo, no, porque lo que tenemos es vacuna, ¿verdad? Eso todavía es simplemente de protección, digamos, pero el antídoto, o sea, no tenemos. Entonces, eso sería parte de una teoría o aportar evidencia empírica. Y esto está reservado a las ciencias biológicas, por ejemplo, a las ciencias químicas, donde sí se hacen este tipo de ensayos. Y por lo tanto, este es conocimiento puro, pura ciencia pura. ¿Eh? Uno se pregunta, ¿cuál es mejor, el de arriba o el de abajo? Los dos son importantes. Esto hacen los que trabajan en laboratorio, etcétera, etcétera, y estos son los que hacen trabajo de campo. Pero ambos están, la importancia de ambos es realmente crucial, porque estamos resolviendo problemas y esto también pretende resolver problemas de más largo alcance. Esto es ciencia pura, esto es problema concreto. En ambos casos hay que describir los objetivos. Si me voy por este lado, exactamente qué es lo que quiero hacer. Bueno, con esa idea, ¿sí? Entonces los objetivos tienen que ser susceptibles de alcanzarse, o sea, que yo voy a, cuando describas tu objetivo, yo te voy a preguntar, ¿vas a poder alcanzar? Y tienes que responder, sí, se puede, porque hay objetivos inalcanzables, eso te anticipo, porque uno dice, ¿qué es un objetivo inalcanzable? Aquí pongo como objetivo una quimera, un sueño, ¿sí? Quiero descubrir si hay vida después de la vida, por ejemplo. Sabemos que no vas a lograr eso porque el mecanismo para comprobar por ahí sale fuera de esta, de nuestra percepción. En cambio, si dices voy a descubrir cuáles han sido las causas de desfalco de tal entidad, eso sí es alcanzable porque está dentro de nuestra posibilidad. ¿Cómo se precisan los objetivos? Y aquí viene un poco la tarea para hoy día. Primero, los objetivos tienen que expresarse con claridad. Y entonces me anticipo, los objetivos se expresan mediante unos verbos, ¿sí? Difundir, eh, proponer, divulgar, en fin, tengo que tener un abanico de verbos que expresen correctamente a dónde quiero llevar. Por eso hay que expresarlos con claridad y hay que evitar desviaciones, porque cuando uno redacta los verbos es muy fácil desviarse. Lo que te estoy anticipando es de que parece sencillo, pero en el fondo cuando te hacen preguntas rápidamente se va descubriendo que no tuviste la precaución de que tu verbo exprese realmente lo que quieres hacer con la investigación.
Entonces, algunos detalles sobre los objetivos. A lo largo de la investigación, los objetivos muchas veces se pueden sustituir, porque claro, yo empecé, por ejemplo, con el hecho de que quería divulgar, ¿sí? Quiero divulgar los métodos más eficaces de enseñanza educativa, digamos, que dice un pedagogo. Pero en el camino, cuando está investigando, por alguna razón descubre otros elementos, porque así es, la investigación es entrar a un mar donde supuestamente hay peces, pero te puedes encontrar con otros tipos de vida. Y entonces tu investigación original puede tener un giro. Entonces ya no vas a investigar la vida marina, digamos, sino que puedes investigar, pueden sustituir, a lo largo de la investigación los objetivos pueden sustituirse, pueden modificarse, puede adicionarse objetivos, puede, tienen que ser susceptibles de alcanzarse siempre, ¿verdad? Y entonces, ya entramos a lo nuestro, hay dos tipos de objetivos. Objetivo general, como su nombre dice, corresponden a las finalidades genéricas de un proyecto o entidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vas a expresar como objetivo es una finalidad genérica. ¿Qué es una finalidad genérica? Es global, no es concreto todavía, ¿sí? Como objetivo hay que señalar, voy a establecer las bases, por decir algo, ¿no ve? Establecer las bases fundamentales para evitar el subdesarrollo, ¿sí? Bien genérico, ¿no ve? Solamente bases y su desarrollo, que es un tema tan amplio que genera debate entre economistas, entre políticos, etcétera. Pero ese es tu objetivo general. No señalan resultados concretos, o sea, no hay números acá, ¿no? Como decir, voy a erradicar en 70% la enfermedad, la mortalidad infantil. No se puede en los generales ser tan concreto. Entonces, no señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores, pero expresan el propósito central del proyecto. A ver, para dar un ejemplo, ¿cuál es mi objetivo general como estudiante? La primera pregunta que uno le dice, pero depende, ¿para este año o para de aquí a 5 años? ¿Sí? Entonces hay que acotar. Si es para de aquí a 5 años, mi objetivo general es profesionalizarme como contador público y punto. Nada más. No estamos diciendo números, nada todavía, simplemente es un objetivo general. Entonces, eh, hay que expresar el propósito central, pero todavía sin medidas, ¿sí? Porque las medidas vienen ahora a continuación. Los objetivos generales se concretan en objetivos específicos. ¿Y qué son los objetivos específicos? Estos se derivan de los objetivos generales, o sea, de acá. Bueno, uno puede decir, claro que sí. Lo que pasa es que el alumno a veces, al redactar sus específicos, lo hace de tal manera, tan apresuradamente, sin razonar, que ninguno de estos objetivos específicos, o muy pocos, tienen que ver con el objetivo general. Y entonces cuando se le pregunta, pero aquí estás diciendo que vas a difundir una norma genérica de conducta, bla, 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 y aquí estás hablando de otras cosas, aquí dices, voy a conversar, vamos a dar publicidad, etcétera. Entonces no hay coherencia. Lo que se trata de hacer entonces, una vez que tengas el objetivo general, la gran pregunta es cómo voy a lograr este objetivo. Al responder ese cómo, ya estás construyendo tus objetivos específicos, pero vinculado al objetivo general, ¿sí? Muchas veces, en muchas investigaciones, a veces el investigador ya tiene el objetivo ya prefijado, premeditado y lo redacta, así bajo estas características. Y él sabe que para lograr este objetivo general hay que redactar estos específicos. Y entonces redacta acá, ¿no? Son también verbos, pero que en conjunto logran el propósito general. Y en otras ocasiones, ¿sí? A veces uno empieza con los objetivos específicos, que es más concreto, y después, agrupando esos específicos, le dan un sentido general, ¿sí? O sea, habría dos formas. O sea, no es primero uno, después el otro, depende cómo está tu investigación, tu fase de conocimiento sobre el tema. Entonces, los específicos se derivan de los generales y los concretan, o sea que tiene que ser más concreto, dice Noé, señalando el camino que hay que seguir.
Ya, pues ya nos indica. Acá no sabía por dónde voy a llegar al objetivo general, ahora ya sé por dónde. Indican los efectos específicos que se quiere conseguir, aunque no explicitan acciones directamente medibles. Todavía no hay una acción medible, pero ya nos indican los caminos más específicos. Eso es importante. Lo que estoy ahorita comentando necesita ensayos, ¿ya? Porque eh, eh, en la primera parece sencillo cuando le dices, redacta tu objetivo general, ahora tu específico. Normalmente uno se equivoca porque lo tiene que tener bien comprendido de cómo se deducen los objetivos específicos de los generales. Por esa razón, es importante, y aquí viene este cuadrito que lo vas a leer y además voy a mandar otro paper. Se llama taxonomía de los objetivos verbos para las categorías del dominio cognoscitivo. A ver, esta lista que vamos a analizar rápidamente pretende ayudar al investigador, ¿sí? Y sobre todo a los pedagogos también, porque esto es del dominio cognoscitivo, para definir el objetivo de su investigación. Los objetivos hemos dicho que se manifiestan a través de verbos, ¿sí? Entonces hay que saber elegir los verbos. Pero claro, para elegir un verbo, yo necesito saber qué significa cada verbo. Y aquí el autor, este está planteado por otro investigador que se llama Bloom, ¿sí? Es de apellido Bloom, que acá lo sintetizo porque es un poquito más extenso, pero aquí con esto ya podemos elegir nuestro objetivo. Dice que ¿qué es el dominio cognoscitivo o cognitivo? El dominio cognoscitivo es la profundidad, vamos a decir, de tus conocimientos que tienes y que se tienen que expresar mediante estos verbos. Y entonces dice el autor que todos los seres humanos tenemos distintos niveles cognoscitivos. Aquí en la parte superior estamos empezando con, por ejemplo, con conocimiento, es el primer nivel de cognoscitivo, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. A ver, como queriendo fundamental, cuando el ser humano nace, ¿sí? Y es bebé todavía, le podemos pedir que resuelva una ecuación de segundo grado. No, ¿verdad? Pues no podría. Su capacidad de desarrollo intelectual y de conocimiento es muy elemental. Y entonces, a lo largo de su vida, cuando ya va desarrollando, empieza a adoptar estos niveles poco a poco. Lo mismo sucede con el investigador, pues de pronto el investigador, que es junior todavía no puede sacar ninguna conclusión. Lo que va a empezar a hacer es con el primer básico del dominio cognitivo que se llama conocimiento. Este es el elemental. Entonces el bebé, en el caso del ser humano, ¿qué hace? ¿Cómo aprende? No entiende todavía ni palabras porque no sabe ni hablar. A lo sumo escucha y siente. Pero fruto de su interrelación con la naturaleza, con la madre, etcétera, va adoptando, va desarrollando ese conocimiento, ¿no ve? Es un poco en ese sentido lo que se menciona este nivel. En el caso del investigador, los verbos que podríamos elegir para este nivel básico de desarrollo del cognitivo, de desarrollo cognitivo, podría ser designar, identificar, definir, descubrir, mencionar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Obviamente tienen que saber exactamente en qué consiste cada verbo. Algunos son de fácil comprensión. Descubrir qué es. No es tan complicado saber qué es descubrir. ¿Sí? Enunciar qué es. Hacer un listado. ¿Sí? No es complicado. Seleccionar, elegir, explicar, detallar. Pero hay otros verbos, la verdad es que siendo aparentemente sencillos, tienen sus niveles de exigencia del conocimiento. Una vez que se conoce el problema, que sería estos los verbos que podría yo elegir, tenemos que entrar a la etapa de comprensión ahora. ¿Cómo comprendo el fenómeno? Porque ver simplemente el fenómeno no es suficiente. Ahora tengo que comprenderlo, por qué sucede, de dónde. Y entonces los verbos que se podrían utilizar son todos los que están acá: codificar, convertir, relacionar, ilustrar, etcétera. Y en el afán de lograr siempre conocimientos bien sólidos, una vez que comprendo el fenómeno, tengo que ir al tercer nivel, a la aplicación. Funcionará en todos los escenarios
ese fenómeno, entonces aplicación es otra exigencia. Y así el ser humano va avanzando en sus niveles cognitivos. Todas estas etapas, yo lo asocio un poco al ser humano en términos de su edad, digamos, ¿sabe? Pero el investigador, cuando ya empieza con su trabajo, también va pasando por estas etapas. Ningún investigador, ¿sí?, por mucho que sea un experto en investigación, puede eludir estas etapas, porque lo primero que hace es interiorizarse, conocimiento, qué está pasando, por qué hay este fenómeno, por qué es tan lacerante en la sociedad. Luego la comprensión que quiere decir de dónde viene, por qué, qué es lo que ha pasado, queremos explicarnos. La aplicación sucede en todos los casos. El análisis, esta es una exigencia al cerebro para que discierna, está bien, está mal, qué le afecta, etcétera. Es más profundo el nivel. Luego que ya conoce, ya ha entrado a este nivel, puede hacer una síntesis del problema que ya le exige mayor capacidad y finalmente puede hacer una evaluación. Entonces, para todos esos niveles tenemos acá verbos que van a escoger ustedes. Lo que sí es recomendable, si eliges un verbo, bien vas a mirar con el diccionario qué significa, porque se te va a medir cuando menciones tu objetivo, para ver si tu trabajo está bien definido, bien concluido, se te va a exigir si el verbo que planteaste en estos objetivos se han cumplido. Se los comento porque en muchos trabajos, incluso de trabajos de grado ya para profesionales, ellos ponen como objetivo general de su trabajo, digamos, ¿no ve? Un, una, un verbo, por ejemplo, se me ocurre, dice, de reconstruir. El propósito del presente trabajo de investigación es reconstruir todos los elementos que han permitido el desfalco. Ya lo puso, él define el verbo. Pero a lo largo de su estudio mira, uno analiza y en ningún lugar hay reconstrucción. Todo es más o menos indagaciones, etcétera. Y cuando se le pregunta, pero usted nunca ha reconstruido nada porque no veo qué cosa ha reconstruido, ese trabajo es pésimo y muere, aplazado, ¿sí? Entonces, el verbo hay que saber escoger, por eso es que esta categoría, esta taxonomía te va a ayudar, pero necesito que sepas exactamente qué significa el verbo que estás escogiendo. Se aplica para los generales, para los objetivos generales y también para los objetivos específicos, o sea, el uso es de ambos niveles. Entonces, la idea es empezar a precisar los objetivos. Y aquí, por favor, rápidamente vamos a hacer unos ensayitos con ustedes. ¿Para qué tengo que precisar los objetivos? Para darle coherencia, sentido y además mucho interés a mi trabajo de investigación. Hemos hablado de un ejemplo hace un tiempo atrás, un tiempito, no hace mucho, y hemos hablado del noviazgo. El noviazgo es un fenómeno que lo vamos a interpretar como un fenómeno humano, social, de la sociedad, que todo el mundo tiene la posibilidad de experimentarlo. Que este noviazgo es una etapa donde una pareja, por ejemplo, sienta algunas bases para posiblemente formalizar una vida en común, ¿no ve? Pues no todo el noviazgo posiblemente termine en matrimonio, pero más o menos entendemos que podría ser así. Que los matrimonios